Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V. Grupo 554, Equipo 7, Química 3. Sustancias o moléculas covalentes. ¿Cómo saberlo? En este video aprenderemos qué es un enlace covalente, tipos de enlaces covalentes, sustancias o moléculas covalentes, electronegatividad, polar o no polar. Introducción. La primera mitad del siglo XX, la química inorgánica siguió con el crecimiento que tenía desde mediados del siglo XIX, con el descubrimiento de las propiedades que la constituyen. Los científicos de la época se empeñaron en investigar la electronegatividad y cómo ésta influye en cómo se forman, prevalecen y rompen la unión entre los diferentes elementos químicos. El desarrollo de los conocimientos que hoy en día se tienen y que aportaron de gran forma al desarrollo de la industria energética y a la de la medicina, aparte de que se amplió el estudio de la ciencia de los materiales y a la bioquímica. Sentó también las bases para la biología molecular. ¿Qué es un enlace covalente? Se denomina como enlace covalente a la unión o agrupación de átomos que comparten electrones entre sí para formar un octeto estable. Este enlace puede presentarse debido a la naturalidad de los átomos de un elemento que atraen hacia su núcleo los electrones compartidos en... Tipos de enlaces covalentes. Contamos con tres tipos de enlace, simple, doble y triple, los cuales se forman en base a la cantidad de electrones que cada átomo comparte con otro. En el enlace simple se forma cuando los átomos solo comparten un electrón, mientras que en el enlace doble se forma cuando los átomos apartan dos electrones cada uno. Finalmente, en el enlace triple se forma cuando los átomos comparten tres pares de electrones. En la siguiente imagen podemos encontrar un ejemplo de cada uno de los tipos de enlaces ya mencionados, el simple, el doble y el triple, siendo el primero el enlace simple que compone al dicloro, el segundo el enlace doble que es representado con el oxígeno y el tercero finalmente el enlace triple que se ejemplifica con el dinitrógeno. Enlace covalente polar. Polar. En el caso de que en el enlace covalente los átomos poseen electronegatividades distintas, los electrones estarán más próximos al elemento con mayor electronegatividad, lo cual provocará que los electrones se repartan desigualmente, de modo que se formará una carga parcial negativa en el átomo con mayor electronegatividad y una carga parcial positiva en el átomo con menor electronegatividad. En otras palabras, en el enlace covalente polar se da en la unión de dos no metales diferentes y la resta de sus electronegatividades debe ser mayor a 0 pero menor a 1.7. Por ejemplo, en la molécula de H2O, el oxígeno, por ser el más electronegativo, atrae el electrón de cada hidrógeno para completar su octeto y así alcanzar la estabilidad. Enlace no polar. Por otro lado, cuando dos átomos de la misma clase y de misma electronegatividad se unen en un enlace covalente, el enlace que se formará será no polar, debido a que los dos átomos poseen la misma atracción hacia los electrones. Una forma más fácil de identificar al enlace no polar es debido a su diferencia de electronegatividades, que se encuentra entre 0.0 y 0.4. Para ponerlo en términos más simples, el covalente no polar consiste en la unión de dos átomos iguales, por ejemplo, el hidrógeno molecular, que son dos átomos de hidrógeno. El hidrógeno con dos electrones se encuentra estable, entonces comparten sus electrones y alcanzan la estabilidad. Si hacemos la diferencia de electronegatividades, el resultado es 0. Otros ejemplos de este enlace son las moléculas de flúor, oxígeno, cloro, yodo, hidrógeno y bromo. Enlace coordinado.
El enlace coordinado es llamado así a causa de que solamente uno de los átomos presentes cede sus electrones. Este átomo es llamado dativo y el átomo que recibe a todos estos electrones es nombrado receptor. Gráficamente, esto se puede apreciar con una flecha, como podemos observar en el ejemplo de la presentación. Sustancias o moléculas covalentes. El enlace entre los átomos que conforman la molécula es del tipo covalente, es decir, los átomos comparten electrones. Por ello, las sustancias moleculares están constituidas en lo general por átomos de elementos no metálicos. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es un concepto que hemos mencionado a lo largo del video. ¿Pero qué es? ¿Cómo podríamos definirlo? Bien, la electronegatividad es una propiedad periódica y consiste en que los electrones de un elemento atraigan a los electrones de otro de tal manera que generen un enlace químico. Es importante mencionar que entre mayor sea la atracción de los electrones, más fuerte será el enlace que tengan estos dos elementos. ¿Cómo podemos medir la electronegatividad? Bien, en la tabla periódica la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha de acuerdo al periodo y de abajo hacia arriba de acuerdo con el grupo. Gracias a la electronegatividad podemos saber el tipo de enlace que hay entre átomos, ya que nos permite saber su covalencia, su polaridad y el carácter iónico de estos mismos. Para poder explicar lo que hicimos en esta tabla, vamos a tomar como ejemplo el primer ejercicio, en el cual es de O2. ¿Qué se tiene que hacer? Primero sacamos su electronegatividad, que es de 3.5. Como en este caso nada más hay un elemento, no hay con qué sacar una diferencia, por lo tanto va a dar el resultado 0. ¿Y para qué necesitamos este 0? Para saber su tipo de enlace. Los tipos de enlace que estamos trabajando aquí son el no polar, que va de 0 a 0.4, y el covalente polar, que va de 0.5 a 1.7. Por lo tanto, este primer ejercicio doy como resultado un no polar. Podemos ir con otro como el agua, que es H2O. Lo que se hace, sacamos la de hidrógeno, que es 2.5, oxígeno 3.5. Se resta y esto da 1.4. Lo que lo convierte en un enlace covalente polar. Vamos con otro al mismo tiempo, como es el SO2, azufre 2.5, oxígeno 3.5, que da como resultado 1, lo que lo convierte en otro covalente polar. Y ahora, como podrán ver, hay dos ejercicios que son casi iguales, SO2 y SO3, pero como resultado dan lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso solamente se toman en cuenta la electronegatividad de cada elemento. Digamos que es de azufre 2.5, oxígeno 2, nada más es 3.5, no es 3.5 más 3.5 que da 7, no, solamente se toma en cuenta una vez. Ahora podemos ir con otro ejercicio, como el del H2CO3. ¿Qué se hace en estos casos? Tenemos H 2.1, carbón 2.5 y oxígeno 3.5. Esto como resultado nos dio 1.1, lo cual también lo convierte en enlace covalente polar. Con la información revisada en el video podemos terminar concluyendo que un enlace covalente es la unión de dos átomos o grupos de átomos que comparten un par de electrones para poder alcanzar un octeto estable, y que sirve como unión a los átomos de las moléculas, así como la electronegatividad toma un papel importante para determinar los tipos de enlace y la polaridad existente entre estos. Y una forma sencilla de identificarlas a través de la tabla periódica con la escala de Pauling.